buenas tardes. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a nuestro hogar, le damos la bienvenida a nuestra familia Contreras Mioli. En este momento vamos a tener una oración de agradecimiento y les invitamos a inclinar sus rostros para poder hablar con nuestro Creador. Oremos. Señor y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar en este espacio. Gracias, Padre, por tomarnos en cuenta, por incluirnos dentro de las filas de las personas que de alguna manera u otra quieren colocar su grano de arena para formar y hacer crecer nuestra iglesia. Gracias porque nos tienes donde estamos. Gracias por los desafíos, gracias por las luchas, gracias por, Señor, las distintas actividades que has propuesto en nuestro corazón para hacerlas. Bendícelas, Señor, y que este momento pueda ser de bendición para nosotros, para nuestra familia, para las familias que están escuchando, que están viendo. Sé tú de bendición como lo ha sido todo este tiempo, Señor, y sabemos que lo seguirá haciendo el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Amén.
Gracias por la sintonía de todos los amigos y los hermanos a esta semana de énfasis espiritual, primero Dios. Y hemos llegado ya al cuarto día de nuestra hermosa semana y quiero en esta oportunidad presentar un mensaje maravilloso que lleva como título Dios primero al ministrar a los demás. Y quiero llevarlo en esta oportunidad a lo que va a ser nuestra lectura bíblica, que la vamos a encontrar en el libro de San Lucas, en el capítulo número 18. Quiero llevarlos al libro de San Lucas, en el capítulo número 18, y ubicarnos rápidamente en el verso 35. Vamos a leer algunos versículos hasta el 43, lo que dice la palabra del Señor. San Lucas, capítulo 18, y el verso 35 al 43. Ve lo que dice la Biblia, la palabra del Señor en esta oportunidad. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban con Jesús le reprendían para que se callase. Pero él, clamando mucho más, decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, deteniéndose, mandó a traerlo a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó diciendo: ¿qué quieres que haga? Y él le dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo: recíbela, y tu fe te ha salvado. Luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Con estas palabras en mente, quiero invitarles a todos que cerremos nuestros ojos para orar. Vamos a orar. Querido Padre y amante Dios, en el nombre de Jesús queremos acercarnos al trono de tu gracia para que tú nos des la bendición sobre esta porción de las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a entenderla y ayúdanos a ponerla en práctica. Guárdanos y prepáranos a todos para recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Saben, hermanos, que hay una inquietud que nosotros tenemos como líderes de iglesia. Mucha gente está sufriendo, mucha gente está muriendo, mucha gente está bajando a la tumba sin una esperanza. Personas que están confundidas, personas que están desesperadas por lo que ellos están presenciando que es real dentro de sus propias vidas, enfermedades por doquier que azotan al mundo y lo azotan también a ellos. Y la inquietud que tenemos como iglesia es cómo podemos, cómo pueden sus ojos estar abiertos a la realidad del amor, de la salvación de Dios, con tanta miseria que hay en el mundo. Como hijos e hijas de Dios, la pregunta sería: ¿cómo podemos nosotros restaurar la visión de nuestro mundo con los ojos que están vendados en medio de tanta crisis? La lectura que acabamos de tener nos coloca San Lucas ante uno de los milagros que deja un hermoso legado. Y este legado, hermanos, que nosotros tenemos ahora en el libro de San Lucas, no solo porque el ciego es sanado, sino por la enseñanza que hay detrás de él. Y vean, hermanos queridos, según el libro de San Marcos, en el capítulo número 10 y el verso 46, lo primero que sabemos de la sanación de este ciego es que a este ciego se le conoce ahora con el nombre y apellido:
San Marcos 10:46 dice que se llamaba Bartimeo y era hijo de Timeo. El segundo, hermanos amados, es que lo querían hacer callar. Y ese énfasis que presenta el libro de San Lucas, yo conozco desde hace muchos años a Bartimeo y lo he predicado en muchas oportunidades y le he colocado el nombre del ciego gritón. Este ciego gritón, había un grupo de personas que lo querían hacer callar, y así sucede en la actualidad. Por las ocupaciones que nosotros tenemos, por los quehaceres diarios de la vida, por este envolvimiento que nosotros tenemos en esta maquinaria diaria, queremos hacer callar, y muchas personas están gritando a nuestro alrededor. Tercero, vean hermanos, según San Lucas, dice que fue uno de los últimos milagros de Jesús, la sanación del ciego Bartimeo. Siempre que leemos al ciego Bartimeo del libro de San Lucas o lo leemos en el libro de San Marcos, los grandes predicadores, los grandes evangelistas presentan a Bartimeo, hijo de Timeo, y lo enfocan por la fe que él tenía. Otros lo enfocan por la perseverancia de Bartimeo. Pero Jesús presenta una visión diferente, hermanos queridos, en esta oportunidad. Primero, queremos presentar el desempeño de la multitud. ¿Qué papel desempeñaba la multitud que estaba cerca del ciego? Y segundo, el papel de los seguidores de Jesús, de sus discípulos. ¿Cuál es el papel? Según los seguidores de Jesús, nosotros podemos identificar, hermanos amados, cuatro modos cómo funciona dentro de la iglesia, tanto los seguidores de Jesús como sus discípulos. Hay cuatro modos. Primer modo de pensar. Segundo modo de silenciar. Tercer modo de facilitar. Y el cuarto modo de alabar. Y en esos cuatro modos vamos a desarrollar el tema de esta oportunidad. ¿Por qué? Porque eso es lo importante, porque cada uno de nosotros debemos encontrarnos en uno de estos identificadores. Preguntamos, ¿cuál es la visión que tenemos del cristianismo? Eso es parte de la mayordomía. Segundo, ¿qué significa para mí ser creyente? Y la última pregunta es importante: ¿en qué modo estoy en el libro de San Lucas al presentar al cielo? Vamos a analizar cada uno de ellos y vamos a ver, por ejemplo, el modo de pasar, de pensar. San Lucas capítulo número 18 y el verso 36 al 37. Ve lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó el ciego, Bartimeo, preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Hermanos queridos, Jesús no estaba solo en este viaje que hacía por allá, por la tierra de Jericó. Los discípulos estaban con él. Otros también formaban parte de los seguidores de Jesús. ¿Y por qué esto es importante? Hermanos queridos, es importante y muy importante pensarlo. ¿Por qué? Porque hay tres cosas que debemos de analizar. Este círculo, el círculo íntimo, disfrutaba de las enseñanzas de Jesús. Este círculo era privilegiado. Era el círculo que tenía las grandes bendiciones de primera fuente. Y saben, hermanos, que este círculo también participaba de la fama del rabino de Galilea. Ahora el rabino de Galilea estaba en la cima de la popularidad, y solamente por el hecho de decir que era seguidor de Jesús
ya lo colocaba, hermanos, también en este círculo de la fama que tenía Jesús. Pero miren la desventaja del ciego, hermanos queridos, que es lo que nos llama la atención en esta oportunidad. El ciego solo podía oír a la multitud que pasaba. El ciego solamente estaba oyendo, estaba limitado. Probablemente podía oír el sonido de los pies y podía oír una que otra conversación de la multitud, que de vez en cuando decía un amén, u otro decía un aleluya. El ciego realmente estaba limitado en sus funciones, pero algo inusual estaba pasando, hermanos queridos. Los que estaban fuera del grupo de los seguidores no escuchaban un mensaje claro. Ellos no estaban escuchando, solamente veían aquella multitud que pasaba, aquellos hombres que gritaban y aquella multitud que gritaba un amén o un aleluya de vez en cuando. Pero la multitud que estaba afuera no estaba escuchando un mensaje claro. Ahora, fíjense el caso de Bartimeo, hijo de Timeo. Como espectador, no podía sentir, solamente podía sentir el paso de la procesión. Él no podía ver porque estaba ciego. Difícilmente él podía adivinar el verdadero propósito, qué era lo que pasaba, qué era lo que estaba pasando en ese momento. Por eso es que él preguntó qué era lo que estaba sucediendo. Y no muchos, hermanos amados, no muchos tienen la misma iniciativa de Bartimeo, hijo de Timeo, de preguntar, ¿qué pasa? La gente nos ve salir de la casa, nos ve salir de los hogares, nos ve leer la Biblia de vez en cuando, nos ve que pasamos, vamos y venimos, nos ve que no consumimos ciertos alimentos que ellos, pero no se atreven a preguntar, no tienen aquella valentía o la misma audacia de Bartimeo, hijo de Timeo. Hermanos queridos, la iglesia adventista del séptimo día tiene presencia en más de 200 países y una gran mayoría de ciudades principales y regiones del mundo. Y entonces ahora yo pregunto en esta oportunidad, ¿cómo estamos o qué clase de mensaje estamos dando? El mensaje es claro sobre el propósito de nuestra existencia. ¿Por qué nosotros existimos como pueblo? ¿Entiende la gente claramente nuestra misión? ¿Qué es lo que estamos haciendo en la tierra? ¿O nos pueden catalogar o clasificar como cualquier otra denominación que hay en el mundo? ¿Cómo nos conoce la gente? ¿Cómo llega la gente a identificarnos? Mucha gente nos identifica como aquellos que no comemos una cosa o no comemos otra cosa, o no hacemos algo o hacemos algo. ¿Sabe la gente lo que nosotros creemos? Esto es importante que lo reflexionemos ahora, hermanos queridos. La respuesta dada por los seguidores de Jesús revela una mentalidad interesante. Le dijeron a Jesús, le dijeron al ciego que pasaba Jesús Nazareno. Hermanos amados, ¿quién era Jesús para ellos, para los seguidores? Vean, hermanos queridos, ellos fueron precisos al compartir a Jesús, pero lo que ellos conocían. ¿De qué le hablaron a Bartimeo, hijo de Timeo? Le dijeron que pasaba Jesús de Nazareno, quizás de repente a un Jesús histórico, pero sin revelar el propósito y mucho menos la misión que tenía Jesús. Vean, hermanos queridos, que esto es sumamente importante para nosotros en esta oportunidad.
no es lo mismo, oye querido, no es lo mismo hablar de un Jesús histórico que hablar sobre Jesús encarnado como el Hijo de Dios. Qué lástima que aquellos seguidores de Jesús en aquella oportunidad no pudieron hablar de ese Jesús encarnado. ¿Pero por qué? Fue una oportunidad perdida para invitar a Bartimeo a ser parte de la multitud. Hermanos amados, mucha gente conoce a Jesús, pero lo conoce de diferentes maneras. Conoce a un Jesús como un gran predicador, como un líder religioso, como un líder judío del siglo I, pudiéramos mencionar. ¿Cómo conoce la gente a Jesús? La gente quizás conoce a Jesús como un mensajero de Dios, enviado para guiar al pueblo de Israel. Así conocen a un Jesús. ¿Cómo conoce la gente a Jesús? Vean, hermanos, incluso yo me llego a decir, hermanos, que consideran a Jesús como un profeta del Islam, como alguien que forma parte de los 4 profetas del Islam. ¿Cuáles son ellos? Zoroastro, Buda, Mani y Jesús. Y la gente necesita en este tiempo conocer quién es Jesús. La respuesta del populacho se debe a una sola razón. La respuesta que le dieron a Bartimeo, hijo de Timeo, hermanos queridos, se debe a una razón. ¿Qué vieron en Bartimeo? ¿Qué es lo que ellos estaban viendo en Bartimeo, hijo de Timeo? Vean, hermanos, yo creo que ellos vieron un mendigo, un ciego, alguien que necesitaba una moneda, alguien que necesitaba $1 o un trozo de pan, o necesitaba una caridad. ¿Qué vieron en Bartimeo, hijo de Timeo? Ellos no podían sentir el anhelo de Bartimeo por algo más profundo. No podían ver la necesidad de Bartimeo. Cada pregunta, vean hermanos queridos, cada pregunta de la gente exige una respuesta. Pero para que nosotros podamos dar una respuesta clara a la gente, nosotros necesitamos analizar el contexto. ¿Por qué está preguntando la gente aquello? Cada pregunta debe de ser bien respondida. Cuando la gente, muchos de ellos, te preguntan, ¿qué haces tú? ¿Quiénes son los adventistas? Rápidamente tienes que meterte en el contexto. La gente no se metió en el contexto de Bartimeo. ¿Saben por qué, hermanos queridos? Porque veían a Bartimeo que era un mendigo y que solamente quería una moneda, un peso, $1 o un pedazo de pan. ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué es lo que necesita el mundo? La pregunta de Bartimeo, hijo de Timeo, el llamado que hace, indica el verdadero propósito y la necesidad del mundo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Para él, para Bartimeo el ciego, hermanos queridos, Jesús era el hijo de David. Y cuando ellos decían el hijo de David, era un saludo mesiánico. Era un saludo que la gente había aprendido a valorar. Josefo, un gran historiador del siglo I, él decía que el judaísmo tenía en claro, hermanos, quién era el hijo de David, porque para ellos tenía un gran poder sanador. Jesús, hijo de David, tenía el poder sanador, porque ellos habían leído lo que dice el profeta Isaías. Bartimeo no buscaba información sobre Jesús. No, Bartimeo, él quería, hermanos queridos, a un Jesús que interviniera en su vida,
A un Jesús que no solamente le diera la vista, sino que pudiera él salir de aquella oscuridad espiritual que se encontraba aquellos en el modo que fallaron. Se nota, hermanos queridos, que muchas personas que hoy estamos cerca de Jesús, también estamos nosotros limitados y no sabemos qué quiere la gente. Sería lamentable que solo le dijéramos a la gente quiénes son los adventistas. Los que no hacen aquello, los que no comen esto, los que no comen aquello, sin presentar el mensaje central. Y el mensaje central es: ¿quién es Jesús? Oh, hermanos queridos, hay un grupo también que el apóstol San Lucas nos presenta en el versículo número 39. Vea lo que dice la Biblia. Vamos a analizar el segundo modo, el modo de silenciar. Dice la Biblia en el versículo 39: los que iban delante lo reprendían para que callase. Este modo es el modo de silenciar. Y cuando yo pienso en este modo de silenciar, se involucraron para tratar de callar al ciego. ¿Por qué querían hacer callar al ciego? Porque ellos malentendieron su papel, malentendieron su responsabilidad que tenían ellos delante de Dios. Todos los que estamos en este círculo, hermano, no podemos callar a nadie. Nosotros, el Señor no nos ha mandado a debatir con la gente. El Señor nos ha mandado a buscar a otros creyentes de otras denominaciones para debatir con ellos y para tratar de hacerlos callar o de hacerlos silenciar. Los que salieron al frente creían que su responsabilidad, hermano, que andaban con Jesús, era despejar solamente el camino. Como hacían en las grandes caravanas ante el paso de algunos dignatarios, quitar quizás cualquier obstáculo para que Jesús pudiera seguir su camino y no ser estorbado. ¿Por qué la gente le dijo al ciego Bartimeo, hijo de Timeo, cállate? ¿Saben por qué? Porque ellos querían escuchar solamente. Ellos querían escuchar y ellos querían apoderarse del mensaje. Lo demás no interesaba. Bartimeo, hermanos queridos, fue percibido como un estorbo, por lo que tenían que ser silenciados, y él tenía que ser callado, él tenía que ser ahuyentado. Para ellos, Bartimeo, hijo de Timeo, era un mendigo, un ciego, era simplemente una molestia para el Mesías real que se dirigía ahora a Jerusalén. Pero ellos no se dieron cuenta que ser ciego y pobre lo calificaba para recibir una atención especial de Jesús. Ellos no tenían aquella visión, perdieron el significado del discurso inaugural que Jesús ya lo había dicho delante de una gran multitud. Las bienaventuranzas se habían ellos olvidado. Perdieron el significado del discurso inaugural en la sinagoga de Nazaret. Cuando él se presenta ante la sinagoga, delante de los hermanos, le dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Jesús, hermanos amados, vino por los ciegos. Jesús vino por los pobres. Jesús vino por los desamparados. Jesús vino por todos los pecadores, oh hermanos queridos. Y el modo como se actúa dentro de la iglesia da mucho que pensar para muchos hermanos. Vamos a ver otro modo, el modo de facilitado. Este modo es interesante, ¿saben por qué?
Porque la Biblia dice que Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traer a la presencia del cielo. Versículo 40. Jesús ordenó, hermanos, ahora un cambio de modo. Ese modo que ellos estaban utilizando, el modo de callar, ahora Él le dice, no, tienen que actuar de otra manera. Vayan y traigan a la gente. Miren, hermanos, de los modos de pensar, de los modos de silenciar, ahora el Señor los lleva al modo de facilitar. Y eso, oye hermano querido, eso es lo más importante. El modo de ser un facilitador del mensaje de salvación. Y este modo no fue una sugerencia de Jesús. Vayan a ver si pueden traerlo. Vayan a ver si el que quiere, No, le dijo Jesús, tráigame al ciego. Ese es un mandato. Había una invitación a compartir las bendiciones con los demás. Y ahora, miren, hermanos queridos, la pandemia nos tiene acorralados. La pandemia nos ha hecho ver que ahora yo tengo que cuidar mi vida. Es interesante pensar en esto. Yo tengo que en realidad cuidar mi vida. Porque si yo no me cuido, entonces ¿quién me va a cuidar? Pero eso no implica que yo tenga que todavía invitar a las personas a que se acerquen a Jesús. Por eso la iglesia no puede parar. Vean, hermanos queridos, una escritora norteamericana dice lo siguiente: los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como un pueblo especial separado del mundo. Y ella dice, vea lo que dice, ha hecho de ellos representantes suyos y los que ha llamado a ser embajadores durante la última fase de la obra de salvación. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 135. Entonces, cuando yo hablo del modo de facilitar, es interesante porque ahora la gente no quiere ser facilitador. El COVID-19 ha llegado a nuestras vidas. Hoy, hermano querido, ha llegado a nuestra vida para quedarse. Estamos hablando de una nueva normalidad. Pero nuestra mayor responsabilidad, nuestra primera responsabilidad es llevar a la gente a Jesús. La iglesia no ha cambiado. Cuidado, oh hermano querido, cuidado. Podemos malinterpretar el evangelio. En tiempos de crisis podemos malinterpretar el evangelio. Estamos confundiendo el distanciamiento social con el alejamiento de la misión. Y allí es que tú no puedes caer. Oh, hermanos amados, el modo de alabar juntos en el versículo 43, y ya estamos terminando con el mensaje. En el versículo 43 dice la Biblia, la palabra del Señor: y al instante recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, dice, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Todo el mundo se unió. El que había sido ciego y el resto de la gente se unieron en adoración a Dios. ¿Por qué, hermanos? La crisis actual, vean hermanos, tenemos que caer otra vez en la crisis. La crisis actual ha debilitado la unidad física de la iglesia. Los edificios de la iglesia están cerrados. Han llevado a muchos a conformarse con expresiones privadas de espiritualidad, separados de otros creyentes. Escuchamos un sermón en un canal de YouTube, disfrutando de una sesión de alabanzas y cantos en otro canal, y leemos un blog y otro sitio en la web en busca de inspiración divina. Y el apóstol Pablo nos dice: no debes dejar de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Y él agrega en Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25: y consideremos unos a otros para estimularnos en amor y en las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca.
Nosotros sabemos muchos versículos en la Biblia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero esos versículos se han olvidado. Con tus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro, dice la Biblia. Eso se olvidó. ¿Dónde están la fe de mis hermanos? No es presunción, porque el COVID-19 es real. El COVID-19 es real. A mí casi me quita la vida, pero eso no me limita a mí seguir predicando, testificando, porque yo soy un hijo de Dios. Oh, hermanos queridos, dar a conocer a Jesús es nuestra misión. Esa es la misión. Es la última visión que el ciego dejó para la iglesia hoy. Permite que el Espíritu Santo pueda ayudarte, que el Espíritu Santo pueda tocar tu mente y tu corazón, y que nosotros no podamos ahora, en este tiempo de crisis, dejar de hacer lo que hemos hecho durante todos estos 177 años que la iglesia está viviendo. Te invito a orar en esta hora para que tú retomes las fuerzas del Evangelio. Querido Padre y amante Dios, permítenos ahora retomar las fuerzas, porque esto es parte de la mayordomía. Ayúdanos a serte fieles en esta hora y en este tiempo de crisis. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te pueda bendecir en esta hora. Que Dios te pueda regalar tu bendición.